Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Únete a nosotros en conversaciones con expertos y descubre cómo el diseño moldea nuestro futuro. Es hora de adentrarnos entre líneas y explorar el fascinante mundo del diseño como nunca antes. En este episodio tengo un invitado muy especial, Juan Esteban Ocampo. Yes. Juan Esteban es magíster en estética, maestro en artes plásticas y digamos que está montado en el cuento muy interesante de la creación, inteligencia artificial, tecnología, qué sé yo. Juan Esteban, bienvenido. No, vos, muchas gracias por el espacio. Y sí, precisamente, claro. Ahí como preguntándonos cosas en medio de este avance tecnológico tan teso. Yo voy a empezar con un asunto que me llama mucho la atención, digamos, con poner en una balanza el tema de el arte y la inteligencia artificial, sobre todo cuando, digamos que desde la formación en diseño y la formación en arte nos hablan tanto de la emoción. Claro. ¿Qué podemos decir de esa balanza? O sea, llevamos toda una vida hablando de la emoción, de la emocionalidad, de esto que es visceral, que sale del alma, la sensibilidad. Entonces ahora estamos enfrentados a arte, inteligencia artificial, emoción. No, claro, es que de hecho, como que una de esas preguntas que uno, en medio del andar en este tema, que se hace es eso precisamente. Venga, emocionalmente esto cómo lo trastoca a uno, o qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, más cuando uno lee textos como ese, qué sé yo, Hegel, cuando habla del espíritu del arte, por ejemplo, de cómo el arte es una forma de elevación del espíritu. Yo como a través de la obra exteriorizo emociones, soy un ser sintiente que es capaz de llevar su tedio de la existencia a un cuadro, o la felicidad de, qué sé yo, lo sublime de un paisaje a un cuadro. Entonces, claro, aparece la inteligencia artificial, aparecen máquinas que sin duda alguna pues sabemos que el carácter emocional ahí no se da de la misma manera, porque pues una máquina no está en el escenario de nosotros, de sentirnos preocupados, de preguntarnos. A mí la inteligencia artificial me mueve más en el sentido de que ha abierto panoramas precisamente más amplios sobre la producción artística. Es decir, yo como artista en los procesos tradicionales pues tengo como método de creación la pintura, la escultura, qué sé yo, llevémoslo un poquito más a prácticas más contemporáneas como el performance y arte digital. Lo que pasa hoy con la inteligencia artificial es que nos permite expandir un poco esos marcos de creación. Es decir, el ser sintiente sigue siendo el humano, yo humano, solo que la inteligencia artificial entra como una herramienta potente más allá del pincel, una herramienta potente más allá del mármol, que me permite a mí llevar unas obras a un estado un poco diferente, un estado diferente. Entonces, en ese sentido, creo que va por ese orden un poco. Incluso, pues, Juan, vos lo decís, o sea, seguís trabajando en la técnica, o sea, preocupado por la técnica, preocupado por, no sé si llamarlo esa esencia o eso que lo denomina, digamos, emocional. Eso es lo que le da la emoción. Pero pienso que también has hecho un camino, no sé si esa sea la palabra, pues, pues trazar un camino, meterse pues por armar un cuento, lo va a ponerse, montarse en una película, armar un cuento que seguramente empezó desde lo análogo, ¿cierto? Por supuesto. Ha ido en ese camino a lo digital y ahora entonces pasa a esa inteligencia artificial. Contar un poquito cómo ha sido ese camino tuyo
en esa etapa de análogo, digital, inteligencia artificial? Pues realmente ha sido digamos, un transitar interesante porque, pues claro, yo llego al arte, yo llego a las artes plásticas con un interés inicial y una pregunta inicial, que es la pregunta por la técnica y por el qué hacer en la pintura y la escultura, que digamos que en términos académicos, del rigor académico en las universidades por las cuales fui formado, claro, era por el aprender la técnica, por el cómo exteriorizar una emoción, etcétera, etcétera. Sin embargo, empezaron a surgir preguntas en medio de ese accionar, que eran preguntas, pero bueno, ¿qué hay más allá? Porque aún después de 5 décadas seguimos produciendo bajo el mismo orden, seguimos produciendo bajo las mismas lógicas cuando estamos en una revolución tecnológica muy fuerte. Es decir, lo digital, muchos también empezaron a cuestionarse, ay, es que el cine va a llegar a reemplazar el teatro, es que la fotografía va a llegar a reemplazar la pintura. Como esas preguntas que inicialmente, pues claro, es que genera susto, entonces se hacen, pero no con ello queriendo decir que eso es lo que iba a pasar. De hecho, lo que hizo esa llegada de esas cosas fue potenciar otros procesos, potenciar más el teatro, potenciar más la pintura, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ya con esa pregunta, con esa hormiguita ya en la cabeza, fue como, venga, entonces, ¿cómo entramos a lo digital? ¿Qué está haciendo lo digital? A lo digital le está permitiendo que ya el espectador no sea un espectador pasivo, sino un espectador activo dentro del sistema obra, que entre y la active, que entre y sienta, que la pueda oler, que la pueda tocar, que la pueda escuchar, que, digamos, detone muchos de los sentidos, porque si vamos al orden de la pintura, pues uno de los sentidos más, digamos, bajo los cuales se va más el asunto es más lo visual, sin duda, que ya haya un proceso sinestésico donde yo diga es que escucho ese color, pues ya eso va en otro orden. Pero entonces digamos que ahí llega la pregunta por lo digital. Y luego de eso, claro, lo digital, la programación, la interactividad, me llevó me llevó no por capricho, no por querer, y no, por un asunto de necesidad. Es que el paso de la digital fue llegar a la inteligencia artificial. Hay unas máquinas que se supone están generando cosas de manera que está haciendo que nosotros como artistas nos repensemos. Porque claro, pues sin el simple hecho de decirle a una máquina, quiero que me haga un atardecer muy, que no sé, en la caída de un poniente muy bello, darle solo esos conceptos a una máquina de belleza ya implica un montón de cosas, porque es tratar de entender cómo una máquina entiende lo bello. Entonces, claro, llego a la inteligencia artificial, pero en la inteligencia artificial hoy en día estamos más en el proceso de investigación, no tanto creación. Uno podría ir y sentarse en una plataforma y sacar imágenes a la loca poniéndole textos, pero realmente en estos momentos estoy queriendo entender qué pasa, eso hacia dónde va, cómo está ayudando o cómo está en detrimento de lo que está pasando con las artes. Entonces, en estos momentos si me preguntan, ¿cuál es tu posición? ¿Es una posición de encanto? ¿Es una posición de susto? ¿Es una posición de que yo voy a responder? Es una posición de que no sé cuál es la posición, porque estoy como ahí Es como tirar un globo y sí, sabe uno dónde va a caer. claro. Entonces es precisamente, y eso me genera fascinación también, porque, claro, me genera susto, pero me genera también fascinación, entonces estoy como ahí, venga, vamos a darle a ver esto hasta dónde nos lleva. Yo no soy digamos, un experto en arte, pero sí algo que a mí me cala mucho y me queda como pensando, y es la naturaleza del arte, esa capacidad, en esa sensibilidad de agrupar, digamos, a la humanidad, y la humanidad de alguna manera encontró en esa expresión de arte vínculos, ¿cierto? La emocionalidad, o sea, y ha sido muy interesante, y el arte ha ido evolucionando, y la instalación, y esto era como una aventura supremamente gigante, y hoy en día la instalación sigue siendo instalación. O sea, las instalaciones desde No, hace ya mucho rato. han evolucionado, Claro. ¿cierto? Digamos que la inteligencia artificial seguirá siendo parte entonces de esa posible instalación, o sea, o es una responsabilidad total de la inteligencia artificial, o en esa perspectiva tuya, Claro, yo no sé, es como un Frankenstein. prácticamente. Y
No, de hecho, lo que viene pasando con las instalaciones en la actualidad es, tenemos unas prácticas de las instalaciones tal cual las veníamos concibiendo, entendiendo que era un sistema sobre el cual se disponen elementos, hay como todo un sistema de interacción, de navegar la obra, el espacio, de entenderla, de reconocerla, de descubrirla Claro, incluso. el espectador la recorría, pero había un límite, Exacto. ¿cierto? Claro, son como ciertas piezas dispuestas y pensadas para llevar a la espectadora a que sienta una cantidad de emociones a partir del encuentro, del hallazgo. Que yo me encuentro con algo que se detonó con mi presencia y eso me generaba cantidad de cosas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que esas instalaciones mantienen como ese carácter, que mantienen como digamos, esa misma lógica, pero lo que está pasando en la actualidad es que ya los artistas que trabajan mucho con estas instalaciones están viendo en la inteligencia artificial una posibilidad de mejorar esas experiencias. ¿Mejorarlas en qué sentido? Por ejemplo, identificar la forma en cómo se puede, digamos, trastocar emocionalmente más fuerte a una persona. Queriendo con ello decir es que, por ejemplo, yo necesito hacer un análisis de contexto, por decir alguna cosa. A mí la inteligencia artificial me permite eso. Hay un artista que trabaja mucho con esto que se llama Refik Anadol, es uno de los artistas digitales más importantes de la actualidad. Él lo que hizo, que si no hubiese utilizado inteligencia artificial es una batalla que él no hubiese logrado ganar, y lo digo así es porque, claro, él lo que busca es poner en un escenario, en un espacio arquitectónico, poner los recuerdos, es decir, él va a hablar de memoria, y él necesitaba analizar millones y millones de recuerdos de personas que habitaban los espacios. Cuando digo millones es información de miles de millones de datos en imágenes, de sonidos, etcétera, etcétera, donde la inteligencia artificial, por su forma de procesar información, lograba hacer un análisis mucho más rápido, generar unas imágenes de manera más puntual, y el artista coge y termina de crear el sistema. Es decir, no es la inteligencia artificial reemplazando la forma en cómo se hacen las instalaciones, sino que la inteligencia artificial permitiendo generar o optimizar procesos que de otra manera para el artista solo sería una batalla apoteósica lograrla, pues. Ya vamos terminando. El artista, el rol del artista seguirá siendo artista. Cualquiera podrá llegar a ser artista teniendo como intermediario esa inteligencia artificial. O sea, no sé si me hago... Sí, por supuesto. Es que de hecho es una de esas preguntas. Venga, entonces Cualquiera es artista. yo pongo un texto y ya logré una imagen, entonces yo me atribuyo esa imagen y soy artista. Claro, es que es ahí donde entra la pregunta por la ética de la producción. Okay. Yo éticamente, ¿cómo utilizo una herramienta? Ya hoy en día, creo que fue el año pasado, el ganador del premio de la convocatoria que hace Canon, de la mejor fotografía del año, creo que Sí, eso hizo un ruido tremendo, porque claro, ¿qué pasó? El ganador de ese concurso, ya tenemos la fotografía ganadora, etc. Claro, sale el personaje que me pareció muy interesante a decir, vea, eso no lo hice yo, soy una inteligencia artificial. Yo lo quise mandar y lo quise hacer para que se den cuenta que es que está pasando algo. Y ese algo, mire que ya la inteligencia artificial está generando unos productos de una categoría que hay que pensarlo. Entonces, ¿qué es la pregunta que queda ahí? Entonces, si fue él el fotógrafo que logró hacer eso, esa es la pregunta por el artista. Entonces, de verdad que eso, más que respuestas, como lo he venido diciendo, genera preguntas duras, pero que son preguntas que hacen que uno se empiece a tocar. Juan, ya para terminar, siempre a cada invitado le hago la pregunta a rigor, desde tu hacer, desde tu posición, ¿qué es diseño? Por Dios. ¿Qué es diseño? Diseño... Yo he entendido el diseño y bueno, y no lo voy a, digamos, a determinar solo en el diseño, sino la creación, la producción, como una necesidad que nace de la pasión, como un querer transmitir cosas que están pasando en el fuero íntimo, que no logran ser traducidas en palabras, que no logran ser traducidas en texto, y que de una u otra manera el diseño, la forma, el color, la textura,
todo lo que tenga que ver con esto permite ir a ese escenario. Es decir, me permite a mí como individuo comunicar lo que el lenguaje no me permite. Entonces el diseño en últimas, digamos que es una forma de sobrellevar la existencia. Una cosita más. Claro. ¿Cómo es ese vínculo, esa relación diseño-artista o arte-diseño, diseño-arte? Es que creo que digamos que el horizonte o la línea es muy difusa en muchos casos, porque es que claro, uno a veces no, esta obra, pero es que en categoría de diseño, el diseño en categoría de obra, a veces sabemos que diseños son tan buenos que incluso a veces los elevan a categoría de obra o de una fascinación estética muy grande. Yo creo que un poco esa pregunta que Richard Sennett me ha ayudado a preguntarme por la diferencia entre artista y artesano, que es un poco también ahí en dónde está el límite entre el uno y el otro. A veces la respuesta más inmediata pues, es que el diseño es más funcional, el diseño opera más dentro de la lógica de lo funcional y el arte opera más dentro de la lógica de la apropiación individual del contexto. Yo como subjetivamente traslado este sentir al afuera. En cambio el diseño sí tiene, digámoslo, pues estoy pensando en este caso muy desde el gráfico, por decirlo de alguna manera, o otros tipos de diseño como el de vestuario, etcétera, que tiene de alguna manera una funcionalidad, pero a veces uno piensa en términos de función y uno dice, pero es que funcionalidad también de qué. Entonces eso genera también esas crisis del qué es el diseño, por qué, para dónde va y cómo cogerlo, con qué pinzas cogerlo. Dejemos así. Bueno, Juan, muy bacano esta conversación, de eso se trata, entre líneas, son conversaciones cortas, tratar de ser muy concretos en diferentes temas, agradecerte por este tiempo, invitarte y dejar la puerta abierta el día que quieras y que podamos volver a sentarnos a conversar, sería súper bacano. A todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio de Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Chao, nos vemos. Gracias, hasta luego. Llegamos al final de otro emocionante episodio de Entre Líneas. Desde la Facultad de Diseño, seguiremos construyendo comunidad académica. Podcast Entre Líneas. Un espacio donde la interacción, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo.